Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, siguiendo con la temática de la danza de los dragones, sobre las tres fuentes que narran los sucesos dentro de la guerra civil Targaryen. Esto es el bufón champiñón, el Septon Eustas y el relato verídico de Munkun, siempre a través de la crónica del gran maestre Orwell y otros maestres de la Ciudadela. Unas fuentes con frecuencia contradictorias entre sí sobre algunos de los sucesos de la danza. De manera que lo curioso aquí a la hora de adaptar la historia es que la serie House of the Dragon se verá obligada a elegir entre estas fuentes, aunque como siempre he dicho, ante la duda a menudo nos quedaremos con lo que cuenta el increíble champiñón. Yes. Pero como es costumbre debemos ir por el principio, y este no es otro que lo que nos cuenta el archimaestre Gildain en Fuego y Sangre sobre la danza. Y aquí debo introducir una digresión sobre nuestras fuentes, ya que muchos acontecimientos de los años venideros tuvieron lugar a puerta cerrada, en la intimidad de las escaleras, la sala del consejo y los aposentos, de modo que es probable que jamás llegue a saberse toda la verdad. Lo que viene a decir Gildain ni más ni menos es que el lector debe escoger a menudo la interpretación que considere más correcta sobre los hechos que tienen lugar en la danza de los dragones, la guerra civil Targaryen, ya que en unas cuantas ocasiones las crónicas variarán según lo cuente una u otra fuente. Así, la primera de estas fuentes sobre la danza es la que aporta el Septon Eustas, que sirvió en el septo real de la Fortaleza Roja durante buena parte de esa era y más adelante entró a engrosar las filas de los máximos devotos. Esta se conoce pues como la Crónica de Eustas. Y lo cierto es que como confidente y confesor del rey Viserys y su reina se encontraba bien situado para enterarse de gran parte de lo que acontecía. Y además tampoco era ajeno a reflejar algunos de los rumores y acusaciones de la época. Todo ello lo recogió en su propia obra, El reinado de Viserys, el primero de su nombre, y La danza de los dragones. El Septon Eustas, una obra, la verdad, más cercana a defender en la mayoría de ocasiones a la figura de Aegon II Targaryen y a atacar a su medio hermana Rhaenyra. Todo lo contrario de lo que ocurre con otra de las fuentes, ni más ni menos que el testimonio de Champiñón, un relato basado en la narración verbal del bufón de la corte, una crónica anotada por un escribano que no nos legó su nombre. El bufón de Viserys I Targaryen, mucho más cercano a la princesa Rhaenyra que a la reina Alicent y al partido de los verdes. En opinión de la corte, Champiñón, un enano con una talla de 2 codos, poseedor de un enorme cabezón, y según presumía el propio bufón, de un miembro aún más grande, era corto de entendederas, de modo que los reyes, señores y príncipes no sentían ningún pudor a la hora de ocultarle todos sus secretos e intimidades. De hecho, el bufón disfruta relatando todos los detalles más escabrosos y en la mayoría de ocasiones con erótico resultado. Yes. Tanto fue así que hasta tiempo después el rey Baelor el Santo mandaría quemar todos los ejemplares de la crónica de Champiñón sobre la danza de los dragones, aunque como cuenta el archimaestre Gildain, afortunadamente para nosotros algunos de esos ejemplares sobre el testimonio de Champiñón escaparon de las llamas. Además, el Septon Eustas y Champiñón no siempre coinciden en ciertos detalles, y en ocasiones sus relatos son considerablemente diversos entre sí respecto a los registros cortesanos y las crónicas del gran maestre Runciter. Precisamente la tercera fuente en discordia, la que procede de los diferentes maestres de la Ciudadela. La tercera fuente sobre la danza de los dragones es por tanto el conocido como el relato verídico del gran maestre Munkun, basado en material de diversa índole, incluidas crónicas de maestres, memorias, registros de mayordomos y entrevistas con 147 testigos supervivientes de la danza. Pero sobre todo Munkun se basa en las confesiones del gran maestre Orwell realizadas antes de su ejecución. Munkun habla así en boca de Orwell, dejando bastante bien a su colega, ya que entre maestres no se pisan la pluma. Más alineada quizás la Ciudadela con los derechos de la princesa Rhaenyra al trono de hierro tras la muerte de su padre Viserys, pero sobre todo más alineada con la propia Ciudadela.
Unos relatos pues que empezaron a variar entre sí con los motivos que llevaron al rey a enviar a su hermano Daemon, el príncipe canalla, al exilio en el año 112 después de la conquista. Para los maestres, los hermanos simplemente volvieron a discutir. Para el Septon Eustas, el más desaborido, el príncipe Daemon simplemente sedujo a su sobrina, la princesa Rhaenyra, y mancilló su doncellez, sobre todo estando como estaba la princesa enamorada de su tío, mientras que para Champiñón, como siempre, mucho más depravado. De quien de verdad estaba enamorada la princesa Rhaenyra en ese momento era de Ser Criston Cole, comenzando Daemon a darle clases de seducción a su sobrina para sorprender al caballero de la Guardia Real. Como se nos cuenta en Fuego y Sangre, el rey Viserys al principio se negó a creer ni una sola palabra, hasta que el príncipe Daemon confirmó la veracidad del relato. «Dame a la chica por esposa», dijo al parecer a su hermano. «¿Quién la va a querer ahora?». Unas palabras estas de Daemon que en esta ocasión parecen confirmar la versión del Septon Eustas. Daemon mancilló a Rhaenyra, aunque también la historieta del bufón tendría su parte de verdad. Yes. Ya que la excusa de Daemon para llegar a su sobrina podría haber sido la de seducir a Ser Criston Cole, un Daemon que no hay que olvidar que sobre todo perseguía casarse con su sobrina para llegar al poder. En este sentido, el siguiente punto en el que no se ponen de acuerdo las diferentes fuentes es respecto a las razones de la ruptura total entre la princesa Rhaenyra y su protector, Ser Criston Cole. Para el Septon Eustas, el caballero de la Guardia Real se coló en la cámara de la princesa a fin de confesarle su amor y que escapase con él a algún lugar de esos. Pero según Eustas, Rhaenyra lo rechazó ya que era de la sangre del dragón y había nacido para algo más que vivir como la esposa de un simple mercenario. Cabe recordar que Ser Criston era un guardia real y Rhaenyra heredaría el trono de hierro, por tanto un amor imposible. Champiñón narra una historia muy distinta. En su versión fue la princesa Rhaenyra la que acudió a Ser Criston Cole y no al revés. Y según el bufón, quien rechazó a la princesa fue el guardia real, consolándose más tarde Rhaenyra con Ser Harwin Strong. Lo siento, Champiñón, pero aquí tu relato no tiene mucho sentido, sobre todo viendo el duro comportamiento de Ser Criston con la princesa a partir de ese momento. Incluso más tarde llegando a cambiar de bando y pasando a ser el protector de la reina Alicent, hasta llegar a convertirse en el hacedor de reyes, ya que más tarde acabaría convenciendo al príncipe Aegon para ser el nuevo rey a la muerte de Viserys. Lo que sí está claro, sin embargo, y de acuerdo a parte del relato del bufón, es que Rhaenyra, al rechazar a Cole, se consoló con Ser Harwin Strong, el que pasaría a ser su amante en Rocadragón y padre de sus hijos durante su matrimonio con Laenor Velaryon. En cuanto a Ser Criston Cole, desde ese momento está claro que le hizo la cruz a todos ellos. Tras esto, la siguiente discordia importante entre las fuentes ya tiene lugar durante la muerte del propio Laenor. En Fuego y Sangre se recoge que las circunstancias del homicidio continúan siendo un misterio. En este sentido, el gran maestre Melos escribe tan solo que Ser Laenor Velaryon murió a manos de uno de los caballeros de su casa en el curso de una riña. En segundo lugar, el Septon Eustas culpa al amante de Laenor y declara que los celos fueron su móvil, y en cuanto al bufón, como siempre se pone a favor de la teoría más siniestra y da a entender que el príncipe Daemon pagó a Khal Correy para deshacerse del marido de la princesa Rhaenyra. Por supuesto, Champiñón es el que da totalmente en el clavo, puesto que Daemon era el que más salía ganando con la jugada, dado que la muerte de Laenor Velaryon dejaba vía libre al príncipe canalla para casarse con su sobrina y heredera al trono de hierro. También en esta línea respecto al fuego que se originó en Harrenhal y que acabó con las vidas de Ser Lionel Strong, señor de Harrenhal y mano del rey, y de su hijo y heredero Ser Harwin Strong, el quebrantahuesos amante de Rhaenyra, el Septon Eustas sospechaba del príncipe Daemon, que así se quitaba a un rival por el afecto de la princesa Rhaenyra. En esta ocasión, la posibilidad más perturbadora la propuso nada menos que el gran maestre Melos, con el rey Viserys dando la orden, sobre todo para acabar con la vida de Ser Harwin, responsable de los hijos bastardos de la princesa, mientras que Champiñón insinúa que el incendio fue cosa de la serpiente marina como venganza contra el hombre que había puesto los cuernos a su hijo Laenor.
En este caso, quien da en el clavo se trata del Septon Eustas, ya que fue Daemon quien estuvo detrás de esas muertes, pero no lo hizo solo, sino que todo fue planeado junto a Larys Strong, el patizambo que tras la muerte de su padre y su hermano mayor quedaba como señor de Harrenhal. A la vez que Daemon se quitaba de encima al quebrantahuesos y se vengaba del padre Ser Lionel, el mismo que tiempo atrás había pedido a Viserys la ejecución de su hermano el príncipe canalla. Como veis, por esta época el bufón no parecía muy acertado, pero todo lo contrario de lo que sucede una vez iniciada la danza de los dragones. Yes. Precisamente al llegar la muerte del rey Viserys fue cuando se abrió una nueva contradicción entre las diferentes crónicas. El Septon no cree que la muerte del rey fuese casual, puesto que el fallecimiento de Viserys ya estaba previsto desde hacía un tiempo debido a sus múltiples achaques. Y la reina Alicent y su partido Los Verdes se habían cuidado mucho de dar instrucciones a todos los guardias y criados del rey para que supieran qué hacer llegado el día. Mientras, como es costumbre, nuestro champiñón plantea una situación más siniestra, según la cual la reina Alicent aceleró la partida de Viserys con una pizca de veneno en el hidromiel. Estaba muy claro que los verdes ya lo tenían todo planificado cuando llegase la muerte del rey Viserys. Sin embargo, no se puede descartar el detalle que aporta Champiñón, a pesar de que el bufón se encontrase en ese momento en Rocadragón con la princesa Rhaenyra. No me extrañaría pues que Alicent y Ser Otto Hightower sí lo hubiesen planificado todo al detalle hasta el punto de marcarse un día en concreto para la partida de Viserys. Curiosamente, donde sí se ponen de acuerdo Champiñón y el Septon Eustas, al contrario de lo que ocurre con el gran maestre Munkun, es en el hecho en que el único en hablar en favor de Rhaenyra en el Consejo Verde fue el anciano Lord Bisbury, consejero de la moneda, y no el gran maestre Orwell. Una oposición que le costaría la vida a Lord Bisbury, siendo esta la primera muerte de la danza de los dragones, aunque las fuentes no se ponen de acuerdo en cuanto a la forma de morir del anciano. El gran maestre Orwell nos narra que prendieron a Lord Bisbury a su salida del Consejo Verde por orden de Ser Otto Hightower y lo escoltaron a las mazmorras. Según Orwell, tras ser confinado en una celda negra, acabaría por morir de un resfriado mientras aguardaba el juicio. La crónica del Septon Eustas relata algo distinto. Criston Cole obligó a Lord Bisbury a volver a sentarse y le rebanó el cuello con un puñal. Y en cuanto a Champiñón, también señala a Sir Criston Cole como el causante, pero en su versión. Cole agarró al viejo por el cuello del jubón y lo arrojó por un ventanal para que muriese atravesado por las picas del foso. Con permiso de Champiñón y su forma muy poco discreta de acabar con un disidente, yo me quedaría nuevamente con la versión del Septon Eustas. Sir Criston Cole seguía colérico, y el primero en pagar los platos rotos por apoyar a Rhaenyra fue el anciano Bisbury. Las crónicas tampoco se ponen de acuerdo en el viaje de Jace Velaryon a Invernalia para conseguir el apoyo de Lord Cregan Stark. El relato verídico de Munkun dice que Cregan y Jace congeniaron de inmediato, pues al señor de Invernalia, el joven príncipe, le recordaba a su hermano menor, muerto 10 años atrás. Bebieron juntos, cazaron juntos, se entrenaron juntos y sellaron un juramento de lealtad con sangre. Una versión esta mucho más creíble que la de Eustas, en la que el príncipe se pasa la mayor parte de su visita intentando convencer a Lord Cregan de que renunciase a sus falsos dioses y aceptase a los 7. Ahí Eustas, esta vez me parece que no cuela. En cuanto a Champiñón, también metía en la ecuación a una tal Sarah Snow, con el príncipe Velaryon enamorándose de ella. La verdad es que aquí me quedo tanto con Munkun como con el bufón, pero sobre todo con la teoría de Champiñón de que el dragón Vermax dejó una nidada de huevos en Invernalia. Y ello pese al empeño de los maestres en desacreditar al Septon Barth y sus teorías sobre los dragones, capaces de cambiar de sexo a su conveniencia, pero eso es otra historia. El siguiente punto de desencuentro ya tiene lugar con la misión de infiltración de Ser Arryk Cargill en Rocadragón como respuesta de los verdes a la agresión de sangre y queso. En este sentido, el gran maestre Munkun afirma que las órdenes de Cargill eran dar muerte a Rhaenyra y acabar con su rebelión de una estocada.
Pero Champiñón insiste en que las presas eran sus hijos, pues el deseo de Aegon II era vengar la muerte de Jaehaerys con la de los restantes hijos de Rhaenyra, sus sobrinos bastardos, con lo que también le haremos caso a Champiñón en esta ocasión, de la misma manera que ocurre en el caso de la lucha entre los caballeros gemelos de la Guardia Real, Arryk y Erryk. El gran maestre Munkun narra que la lucha entre los hermanos duró casi una hora con el choque de los aceros, despertando a la mitad de la corte de la reina. Para Munkun, al final, Ser Arryk y Ser Erryk se hirieron mortalmente entre sí y murieron uno en los brazos del otro con las mejillas surcadas de lágrimas. Una historia muy bonita para los bardos, pero es la versión de Champiñón mucho más breve la que cuenta la verdad. Así la lucha duró solo unos instantes y no hubo declaración fraternal alguna. Los Cargill se abalanzaron el uno contra el otro, acusándose de traición en un combate muy breve. En cuanto a Eustace, esta vez solo cuenta que los gemelos Cargill se mataron entre sí, de modo que aquí el bufón es el que manda. Yes. Tras esto, de nuevo, donde no se pusieron de acuerdo las crónicas es en el hecho de por qué Rhaenyra seguía reacia a atacar desembarco del rey. Así, para Munkun, la fuente que escribió todo lo sucedido más tarde y basándose en los escritos de su colega Orwell, asegura que se debía al espanto que le producía a Rhaenyra matar a la sangre de su sangre. Maegor el Cruel había asesinado a su sobrino Aegon y había quedado maldito por siempre jamás. El Septon Eustace afirma que Rhaenyra tenía corazón de madre y por eso se resistía a arriesgar la vida de los hijos que le quedaban. Cierto, seguramente. Sin embargo, como se recoge en fuego y sangre, el único que asistió a las reuniones del Consejo Negro fue el bufón, e insiste en que Rhaenyra seguía tan consumida de dolor por la muerte de su hijo Lucerys que se ausentó del Consejo de Guerra y dejó al mando a la serpiente marina y su mujer, la princesa Rhaenys. Desde luego aquí Champiñón también lleva la razón, puesto que tras la ausencia de Rhaenyra en el Consejo Negro sería Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue, la que decidió actuar y hacer frente a su destino en reposo del Grajo. Otro punto caliente en la historia es el momento en que Ser Criston Cole pidió al príncipe Aemond marchar de Harrenhal hacia el sur para unir sus fuerzas al ejército de los Hightower y el príncipe Daeron con su dragona Tessarion. En ese momento el príncipe Aemond se negó a considerar tal patochada. Como regente de su hermano Aegon, podría haber exigido obediencia a Ser Criston, pero se abstuvo. Munkun dice que fue por el respeto que sentía por Cole. Champiñón, siempre llevándoselo a su terreno, afirma que ambos rivalizaban por el afecto del ama de cría, Alice Ríos, la cual había usado pócimas y filtros amorosos para inflamar la pasión de ambos. El Septon Eustace se hacen parte eco del enano, el bufón y el Septon coincidiendo, por ahí asomaba la verdad. Pero en esta ocasión creo que solo por parte de Aemond, bastante obsesionado con Alice Ríos, ni más ni menos que la reina bruja de Harrenhal. De ahí que el tuerto dejara marchar a Cole, algo que al hacedor de reyes también le acabó costando la vida. Quizás Champiñón adorne las historias más de la cuenta, pero en la mayoría de los casos la verdad asoma en boca del bufón, que muchas veces se atreve a decir lo que nadie más, como por ejemplo también respecto a la cuestión de que Adam y Aline eran los hijos bastardos de Corlys Velaryon. Eustace tampoco suele estar equivocado, pero a veces más lastrado por sus creencias y su rol dentro de la fe de los siete. Y en cuanto a los maestres, en general intentan ser la fuente más neutral y también más preocupada por dejar bien a los propios maestres, por tanto a la que menos se le debería hacer caso. La siguiente discrepancia importante entre las crónicas ya aparece después de que Rhaenyra recupere el trono de hierro, en una situación en la que la reina Alicent suplicaba a la Targaryen para que perdonase a sus hijos y lograra así la paz. Tus hijos gozarían de posiciones honrosas en mi corte de haber conservado la fe, declaró Rhaenyra, pero quisieron privarme de mis derechos y se mancharon con la sangre de mis queridos hijos. Sangre de bastardos vertida en una guerra, replicó Alicent, que no se cortaba un pelo. Los hijos del mío eran inocentes y los asesinaron cruelmente. ¿Cuántos más deben morir para apaciguar tu sed de venganza? Unas palabras estas de Alicent que encendieron a Rhaenyra. No pienso escuchar más mentiras,
advirtió: habla de nuevo de bastardía y te arranco la lengua. Así lo narra el Septon Eustace, de la misma forma que Munkun en su relato verídico. El que cambia la versión de nuevo es Champiñón, según el cual Rhaenyra no se limitó a amenazar, sino que ordenó cortar la lengua a Alicent, algo que impidió Lady Mysaria al proponer otro tipo de pena. Tanto Alicent como Helena, cargadas de cadenas, serían llevadas a un burdel para que supieran lo que era engendrar bastardos. El precio era elevado: un dragón de oro por la reina Alicent y 3 por la reina Helena, más joven y hermosa. El archimaestre Gildain, narrador de Fuego y Sangre, no da crédito a Champiñón. Pero la historia sobre las reinas del burdel fue famosa en Desembarco del Rey, de modo que el relato del bufón sí tiene visos de ser cierto, a pesar de la oposición de Eustace y Munkun, mucho más, digamos, comedidos. Yes. Y sin dejar a Helena Targaryen, hermana, esposa y reina de Aegon II, que ya viviera el espantoso episodio con sangre y queso. Esta acabó quitándose la vida lanzándose desde su ventana del torreón de Maegor. Aquí las fuentes tampoco se ponen de acuerdo. El bufón Champiñón afirma que había quedado encinta debido a su experiencia dentro de las reinas del burdel. La versión de Munkun recoge que se lanzó al vacío debido al horror de ver morir a 2 caballeros ejecutados. Vamos, ningún sentido. Y para el Septon Eustace, Lady Mysaria, el gusano blanco, eligió esa misma noche para narrar a Helena la terrible muerte de su otro hijo, el pequeño Maelor, despedazado por la turba. Aquí Eustace podría llevarse el gato al agua si no fuera porque ninguna de las crónicas sabían que fue Larys Strong quien acabó con la vida de la reina Helena. Ello al entrar por uno de los pasadizos secretos del torreón de Maegor que solo el Patizambo conocía. Una muerte esta sobre todo destinada a hundir la reputación de la reina Rhaenyra, que fue la que realmente terminó siendo culpada de la muerte de Helena de cara al pueblo de Desembarco del Rey. Lo que sí sabía el bufón es que el propio Larys Strong fue el encargado de extender la calumnia, al contrario de lo que pensaba Munkun, que en su relato verídico culpaba al pastor. Sea como fuere, la muerte de Helena Targaryen acabaría en una terrible revuelta por las calles de Desembarco. Así llegamos a la última gran contradicción entre las fuentes, ni más ni menos que con la hora del lobo y la llegada de Cregan Stark a Desembarco del Rey con su gran ejército. El lobo terminaba perdonando la vida a la serpiente marina por la muerte del rey Aegon II. En este sentido, para el Septon Eustace, la madre le insufló compasión esa noche, aunque como sabemos, Lord Cregan no era muy de los 7, sino de los antiguos dioses del norte. El Septon también recogía la posibilidad de que el norteño fuera reacio a provocar un conflicto con el hijo de Corlys, Alynh Velaryon, pero como se recoge en Fuego y Sangre, esto tampoco parece encajar con lo que sabemos del carácter de Stark. Es decir, una nueva guerra no lo habría angustiado, y todavía menos viendo cuáles eran sus planes iniciales de castigar a todas las casas partidarias de los verdes durante la danza de los dragones. Es otra vez Champiñón, como no, quien ofrece la explicación más lúcida de aquella clemencia sorprendente por parte del lobo de Invernalia. No fue el príncipe Aegon el Menor quien lo hizo cambiar de opinión, afirma el bufón. Ni la amenaza inminente de la flota Velaryon, ni siquiera las súplicas de las gemelas Baela y Rhaena, sino un trato con Lady Alysanne de la casa Blackwood. Y es que, como sabemos, Cregan Stark se enamoró de Alysanne, regresando a Invernalia y casándose con ella, un Stark, este Lord Cregan, de pura cepa. Como veis, en resumen, ante la duda durante la historia, la regla general es hacer caso a Champiñón, que aunque algunas veces no lleve la razón, casi siempre hay parte de verdad en su testimonio. En definitiva, eso es básicamente lo que deberá hacer la serie House of the Dragon: elegir entre estas fuentes a la hora de adaptar y contar la historia sobre la danza de los dragones. Bueno, elegir entre ellas, a veces combinarlas o incluso inventarse sus propias situaciones al margen de la obra de Martin. Sea como fuere, y eligiendo el camino que se elija, la historia seguirá siendo brutal. Aunque por supuesto siempre será mucho mejor si la mayoría de las veces la serie termina escogiendo el camino de Champiñón.